Sea bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Saludos, hola población humana de Tierra, estamos felices de conocerte en este día, de esta manera del progreso aquí y ahora, de todo lo que es. Entender que todas las cosas están en flujo, todo está en movimiento y hay muchos factores que entran en la ecuación que crea la siguiente fase de su viaje hacia ti. Y recuerda que la realidad no está fuera de todos ustedes, existen dentro. Eres una creación que refleja tus pensamientos, creencias y perspectivas sobre tu realidad, quién eres y por qué estás aquí, porque al final de cuentas, esta es tu creación, y te animamos a recordar. No hay nada fuera de ti que pueda afectar tu realidad, porque eres el infinito, eres la conciencia de la fuente, teniendo la experiencia ilusoria de ser atrapado en un cuerpo físico, incapaz de salir, excepto algunos de ustedes que tienen experiencias extracorporales periódicamente, y así, a medida que avanzamos hacia el contacto extraterrestre a escala abierta, en general, sería bueno que lo recordaras. De este tiempo, este es todo tu sueño, esta es tu creación y puedes dirigirla donde sea que quieras, dentro de los límites que te has impuesto incluso como civilización colectiva. Dicho esto, ahora señalaremos por lo que podrías llamar circunstancias externas que afectan nuestras decisiones actualmente. No menos importante, las llamas escenarios de guerra en tu planeta. Uno de los puntos de referencia que medimos en su realidad es la capacidad de concentrarse, no amor incondicional. Nuestra civilización y las civilizaciones de nuestra alianza están bien estabilizadas en la frecuencia del amor incondicional, ya no operamos desde el miedo y perspectivas egoístas, y este es el marcador principal de umbral que estamos esperando tu paso de la civilización antes de entrar. Tu mundo es una de las estructuras fundamentales de una realidad de cuarta densidad y capacidad de la quinta dimensión, permanecer firmemente enamorado incondicionalmente independientemente de circunstancias externas. Si sientes ira y deseo de venganza hacia los culpables, es poco probable que usted establezca un horario donde ocurre el contacto abierto. Estas no son vibraciones que deseamos tenerte cerca y cambiarás a tu propia línea de tiempo donde experimentarás miedo e ira en diversos grados, aumentando hasta finalmente, déjalo ir. Sin embargo, aquellos de ustedes que son capaces de permanecer en un lugar de amor incondicional y sin prejuicios alrededor del caos en tu planeta, pasaron la prueba. ¿Estás listo para cambiar a un plano dimensional superior? En realidad, puedes realizar tu realidad como nivel, lo que llámalo un juego computadora. El objetivo de este nivel es mantener el amor y lo incondicional dentro de tu ser, y si no lo has logrado, no estás listo para pasar al siguiente nivel y debe pasar a una línea de tiempo donde tendrás la oportunidad para aprender las lecciones del amor duro a un ritmo más rápido o lento. Debes repetir el nivel. A aquellos de ustedes que están listos para subir de nivel, que el conseguir alcanzar ciertos niveles de amor duro en los próximos meses, comenzará a solidificarse en el nuevo tiempo y densidad. Así que si quieres garantizar tus posibilidades de subir de nivel, ahora es un buen momento para practicar. Amar incondicionalmente por aquellos que más estimular la práctica, enviando ondas de amor a las áreas de su mundo que más lo necesitan, y particularmente a aquellas figuras a quien ves como personas. Pero esta es una prueba que debes deslizar para cambiar a la nueva línea del tiempo y dar el salto a la realidad donde está el contacto abierto. Debes cambiar dentro de por el amor incondicional por todos los plazos se están dividiendo, las realidades están llegando a solidificar. Esto es un punto crítico en la división de prisma. Ahora es el momento de elegir amarte o temerte. Decide paz, amor, luz. Que podemos ver todos ustedes en otro ahora en la nueva línea del tiempo que aparece en el horizonte. Adelante. Si te ha tocado el corazón con nuestro contenido, te animo a suscribirte y darle tu apoyo con un me gusta, para que juntos podamos seguir creciendo y llevando mensajes de amor y luz a más personas. Cada uno de ustedes es parte fundamental en la construcción de un mundo nuevo, donde la paz y la gratitud habitan en cada rincón.
Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad y por contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.